a estudiar el libro de Juan. Vamos a empezar por una introducción acerca de este libro. Este libro está muy importante y muy bonito y muy bueno. Ok. Pero, se me olvidaba. Se me olvidaba hacer una cosita aquí que tengo que hacer. Ok, mira. Se me olvidaba hacer unas cositas que tengo que hacer aquí. Ok. ¿Ya? Está el café ya. Ok, entonces déjame bajar aquí. Yo no quiero que me moleste. Y nada. Buenos días. Entonces vamos a empezar a estudiar el libro de Juan. Vamos a hacer una introducción, ¿no? El autor. El autor de este libro es una evidencia eterna en el sentido estricto de la palabra. El cuarto evangelio es anónimo porque no se menciona el nombre del autor en el texto. Esto no debe sorprendernos, ya que la forma literaria de una epístola o carta difiere del evangelio. Cada una de las epístolas de Pablo comienza con su nombre, pues esa es la costumbre de quienes escribían cartas en el mundo antiguo. Por el contrario, ninguno de los autores humanos de los cuatro evangelios se identificó a sí mismo por nombre. Sin embargo, eso no significa que no se pueda saber quiénes lo escribieron. Un autor puede darse a conocer dentro del escrito, o bien la tradición puede identificar que él es quien escribió. La evidencia interna provee la siguiente cadena de referencias relativa al autor del cuarto evangelio. En Juan 21, 24, la frase estas cosas se refiere al evangelio completo, no solo al último capítulo, donde dice, este es el capítulo del testimonio de estas cosas, el que escribió esto y sabemos de su testimonio es verdadero. La frase de estas cosas, ¿no? Estas cosas se refiere al evangelio completo, no solo al último capítulo. Segundo, el discípulo mencionado en el 21-24 era aquel discípulo a quien Jesús amaba. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, ¿quién era? Era aquel discípulo que Jesús amaba. ¿Y quién era el discípulo que Jesús amaba? Entonces aquel discípulo en el versículo 21, capítulo 21, versículo 6 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese Señor, oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 7, dice así, y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Ok. Se desprende que el discípulo a quien Jesús amaba era una de las 7 personas mencionadas en el capítulo 21, versículo 2. ¿Quiénes eran? Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y de los discípulos de quienes no se mencionaba sus nombres. 4. Aquel discípulo a quien Jesús amaba se sentó junto al Señor en la última cena y fue a quien Pedro le hizo señas. Eso lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 23 a 24, donde dice, uno de los discípulos el que Jesús amaba estaba a la mesa
reclinado en el pecho de Jesús. Pero por eso Simón Pedro le hizo seña y le dijo, dinos de quién habla. Ok, 5. Debe haber sido uno de los 12, puesto que solo ellos estuvieron con el Señor en la última cena. En el Evangelio, Juan estuvo relacionado de manera muy estrecha con Pedro, por lo que todo parece indicar que era uno de los 3 discípulos del círculo de íntimo del Señor. Puesto que Jacob, el hermano de Juan, murió en el año 44 DC, él no pudo haber escrito el Evangelio. El otro discípulo parece hacer referencia al discípulo a quien Jesús amaba, puesto que se le llama así en el capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo, se han hallado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. 8. El discípulo a quien Jesús amaba estaba presente en el lugar de la crucifixión, en el lugar de la crucificación. Versículo 19, 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 35 dice, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Parece referirse a él. La declaración del autor, vimos su gloria. Mira, aquí en el capítulo 1, versículo 14 dice así, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es la expresión de alguien que fue testigo presencial. Ese que fue alguien presencial. Vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo del 1, no, primera de Juan, capítulo 1 al 4. Dice así, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. La vida se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó en nosotros. Ok, uniendo todos estos hechos, obtenemos una base sólida para afirmar que el autor del cuarto evangelio es Juan, uno de los hijos del pescador llamado Zebedeo. Evidencia eterna, tradicionalmente la iglesia reconoce que Juan es el autor de este evangelio. Habló de que conoció a Juan, escuchó y dio testimonio de que Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostó sobre su pecho, había publicado un evangelio durante su estancia en Efeso, Asia. Policrates, Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros padres de la iglesia que vieron después apoyan esta tradición. Eusebio fue específico en mencionar que los apóstoles Mateo y Juan escribieron los dos evangelios que llevan sus respectivos nombres. El lugar de origen. Entonces llegamos a la conclusión de que el que escribió este libro fue Juan. El lugar de origen. La tradición eterna afirma con bastante certeza que desde que Pablo fundó la iglesia en esta ciudad, Juan viajó a Efeso y trabajó en ella por varios años. Aporta más evidencia que apoya esta tradición cuando Juan estuvo exiliado en Patmos, isla localizada en la costa occidental del Asia Menor.
Escribió a las 7 iglesias de Asia, la primera de las cuales es Efeso. Entonces es muy probable que el cuarto evangelio haya sido publicado originalmente en esa ciudad. La fecha. La fecha en que escribió el Evangelio de Juan probablemente está entre los años del 85 y 95 DC, después de Cristo. Algunos críticos han intentado asignar una fecha más tardía, aproximadamente por el año 150 DC, basándose en el supuesto parecido que este evangelio tiene con los escritos gnósticos. Otra razón que aducen es que la teología, la iglesia tardó mucho tiempo en desarrollarse. No obstante, los hallazgos arqueológicos que apoyan la autenticidad del texto de Juan, el estudio de las palabras, los descubrimientos y los rollos del mal muerto ofrecen poderosas razones para considerar una fecha temprana para Juan. Por ello, es común encontrar la actualidad académica no conservadores que le asignan una fecha temprana como del 45 al 66 DC, aunque es posible darle una fecha tan temprana como esa. Este evangelio ha sido conocido en la iglesia como el cuarto evangelio. Además, los padres de la iglesia creían que había sido escrito cuando Juan ya era anciano. Por tanto, la mejor opción es fecharlo entre los años 85 y 95 DC. El cumplimiento de Juan 21, capítulo 21, versículo 18 dice así: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo entenderás las manos y otras te vestirás y extenderá las manos y otra te vestirá y te llevará a donde no quieras. El versículo 23 del capítulo 21 dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Oh, ok. Ok. Requiere el paso del tiempo para dar la oportunidad a que Pedro envejeciera y Juan le sobreviviera. Bueno, el propósito. El propósito de este libro. El propósito del Evangelio de Juan que se menciona en el capítulo 20, versículo 31, que dice así. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Fue registrar las señales que Jesús hizo para los lectores que creyeran en él. Pero sin duda, el autor tenía también otros objetivos. Algunos han afirmado que escribió en contra del judaísmo de las sinagogas, los gnósticos y los seguidores de Juan el Bautista. Otros piensan que el propósito de Juan era completar los otros evangelios. Este evangelio tiene un claro propósito evangelístico, al igual que los otros. Por eso no es coincidencia que la iglesia no haya usado extensamente con ese fin a través de su historia. La gloria del cuarto evangelio, en las introducciones que hace el cuarto evangelio, muchos escritores tienen una sección titulada El problema del cuarto evangelio, porque ciertamente ha constituido el mayor problema de los estudios modernos del Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un escrito afirmó hace muchos años que los evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, se habla de Jesús histórico, pero no divino, y que en este aparece el divino, pero no el histórico. Y sin embargo, claramente esta es una distinción sin fundamento, ya que este evangelio comienza siendo una declaración directa, completa de deidad del verbo hecho carne,
que eso lo podemos ver en este mismo, en el capítulo 1, versículo 1, y en el versículo 14 de capítulo 1. Casi al final de él incluye la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Eso está en el capítulo 20, versículo 28. Jesucristo es tanto divino, deidad, como histórico, alguien que realmente vivió en la tierra. Por lo tanto, lo que es un problema para muchos críticos constituye la principal gloria de la iglesia de Cristo. Pero, contrario a lo que algunos han argumentado, los escritos de los evangélicos sinópticos, al igual que Juan, presentan un Mesías divino. Sin embargo, Juan es muy claro y definido en cristología, por lo que su teología ha enriquecido grandemente a la iglesia. El texto, aquel verbo fue hecho carne, se convirtió en un punto central de estudio y meditación de los padres de la iglesia. Juan presentó la encarnación a Dios manifestado en carne como el principal fundamento del evangelio. Esta es la gloria, no es el problema del cuarto evangelio. El singular retrato presentado por Juan, cuando uno compara el Evangelio de Juan con los otros tres, queda impresionado por la forma de singular de la presentación que hace. Juan no incluye la genealogía, nacimiento, bautismo o tentación de Jesús. Tampoco relata la expulsión de demonios, las parábolas, la transfiguración, la introducción de la Santa Cena, la agonía de Getsemaní o la excepción. La presentación de Juan enfatiza su ministerio en Jerusalén, las fiestas judíacas, el contrato, el contacto que tuvo Jesús con individuos por medio de charlas privadas. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, capítulo 3 y 4. También lo podemos ver del capítulo 18, versículo 28 al capítulo 19, versículo 16. Y su ministerio a los discípulos del capítulo 13 al capítulo 17. El cuerpo principal del Evangelio está contenido en el llamado libro de señales. Está el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 12, capítulo 12, versículo 50, que abarca 7 milagros o señales que proclaman que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Este libro de señales también continúa importantes discursos de Jesús que explican y manifiestan la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, después de la limitación de los 5.000, eso está en el libro, en el capítulo 6, versículo 1 al 15, el Señor se reveló a sí mismo como el pan de la vida, que el Padre Celestial envía para dar vida al mundo. En el capítulo 6, del 25 al 35, otra característica notable y exclusiva del cuarto evangelio es la serie de declaraciones que empieza con yo soy y que fueron dichas por el Señor. Eso lo podemos ver en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 35, lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 12, lo podemos ver en el versículo 10, capítulo 7. Bueno, entonces, ¿para qué lo voy a citar? Bueno, sí, no lo voy a citar. Entonces también las 7 señales de Jesús en el Evangelio de Juan y los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, en el apéndice, lo podemos ver. La singularidad de este evangelio debe apreciarse en la perspectiva correcta. Los evangelios no fueron escritos como biografía, sino que cada escritor se seleccionó partiendo de un conjunto de información básica, el material que cumplirá su propósito. Se calcula que se leerán en voz alta todas las palabras de Jesús citadas en Mateo, Marcos y Lucas. El tiempo que se empleará sería tan solo como de 3 horas, puesto que el ministerio del Señor Jesús duró acerca de 3 años.
Resumida en 3 horas, su enseñanza produce una muestra bastante pequeña. Cada autor registra ciertos milagros o parábolas y omite otras. Otros porque el propósito de los evangelios es dar las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. Se les ha llamado narración de pasión con las largas introducciones. Esto es que los 4 se centran en la muerte de Cristo. El libro de Marcos, capítulo del 11 al 16, presentan solo la información adicional necesaria. En el libro de Marcos, del 1 al 10, para explicar la naturaleza que ministró y murió. Los siguientes hechos son los que se conocen acerca de la relación que Juan tiene con los evangelios sinópticos. Juan, hijo de Zebedeo, fue colaborador de Pedro en Jerusalén durante los primeros años de la iglesia. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 4. También lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3, y lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3, hasta el capítulo 4, versículo 23, y también lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 14. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. También lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 2, que se lo voy a leer. Y dice así: por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Además, fue llamado columna de la iglesia. Vamos a lo que dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ese hermanito Pablo que está escribiendo eso acerca de quién, de Juan. Esa congregación estaba dirigida por los apóstoles Jacob, hermano de Jesús, junto con Pedro y Juan. Era quienes a menudo tomaban la iniciativa en las decisiones. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver, también podemos ver algunas narraciones acerca de eso en el versículo, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 14 al 24. También lo podemos ver en el capítulo 15, del versículo 7 al 11. También lo podemos ver en el capítulo 13 al 21. Es evidente que durante los primeros años de la iglesia de Jerusalén se desarrolló un conjunto de enseñanzas y predicaciones apostólicas, porque sabemos que desde la conversión de una gran multitud, todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, 42. Y dice así: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Más tarde, el número de hombres que creyeron creció hasta alrededor de 5.000. Era necesario entonces establecer un sistema de enseñanza. Esta se centraría en el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento relacionada con Jesús
y en especial relativas a su ministerio y pasión. Específicamente, debían enseñarse los mandamientos de Jesús, su Torá o ley verbal. Mira lo que dice aquí en el libro de Mateo 26, 28, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo con una tradición importante de la iglesia, el Evangelio de Marcos está directamente relacionada con la predicación de Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 10, 36, 43, parece apoyar esta suposición, puesto que muchos ven que el bosquejo del Evangelio de Marcos sigue el ejemplo de la predicación de Pedro, debido a que el sermón de Pedro es básicamente al bosquejo y contenido del Evangelio de Marcos y Juan. Habiendo estado con Pedro por muchos años, estaría completamente familiarizado con ese conjunto de verdades. Este núcleo de predicación y enseñanza apostólica que se inició en Jerusalén fue que Marcos puso por escrito, habiendo sido quien ayudó a Pedro en su ministerio posterior. Por su parte, Juan, después de vivir en Jerusalén por muchos años, quizás 20, se dirigió hacia Asia Menor y se estableció en Éfeso. Cuando escribió su evangelio, proveyó por el Espíritu de Dios un rico complemento al núcleo inicial de enseñanzas originado en Jerusalén. Es por ello que el singular retrato de Jesús presentado por este evangelista contiene un 93% de material original en comparación con los sinópticos. Cuando Juan escribió, él estaba consciente de que aún su contribución contenía solo una pequeña fracción de lo que podía haber dicho. Eso lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 20, versículo del 30 al 31, y en el 21 al 25, que dice así, capítulo 20, del 30 al 31. Y muchas de estas señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos que están escritas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Mira también en el libro 21, capítulo 21, versículo 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribían. Bueno, el texto, vamos a hablar acerca del texto aquí. El texto del cuarto evangelio, así como el todo texto del Nuevo Testamento, está en muy buenas condiciones. El lector de las versiones más recientes en español, que está en el, notará ciertos cambios en algunos lugares en comparación con la más antigua. Esto refleja el hecho de que después de las publicaciones de estas últimas nuevos y teoría concerniente a la transmisión textual han permitido a los estudiosos hacer un mejor trabajo para descubrir lo que los escritos originales decían, aunque ya no existían. Los dos pasajes más notorios de Juan donde difieren las versiones recientes que agregan notas explicitivas al margen o suprimen del texto, en ciertos casos con la antigua son lo que se encuentra en el capítulo 5, versículo 3 al 4, versículo 3 y 4, que dice así. En estos estaban en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua,
porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado cualquier enfermedad que tuviera. Estos serán discutidos pero vamos a ver aquí la estructura. ¿Okay? La palabra clave del Evangelio de Juan es creer, porque aparece 98 veces. El sustantivo no aparece, sin embargo, en algunas ocasiones se traduce con la frase poner fe. En el verbo se usa frecuentemente en tiempo y en formas participales. Es evidente que Juan quería enfatizar una confianza activa, continua y habitual en Jesús. El libro puede dividirse en las siguientes secciones principales. El prólogo, que es el capítulo 1 al capítulo 18. El capítulo 1, versículo 1 al 18, libros de señales. Y también se puede introducir como pasiones y resurrección. ¿Ok? Vamos a hablar aquí acerca del bosquejo. Capítulo 1, versículo 1 al 18. El verbo en la eternidad en el tiempo. Testimonio de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 6 al 8. La venida de la luz, capítulo 1, del 9 al 13. Encarnación y revelación, 14 al 18. Eso estamos en el capítulo 1, ¿no? Manifestación de Jesús a las naciones, del 19 al 12:50. ¿Ok? Entonces aquí lo que podemos ver es el bosquejo y podemos ver todas las cosas bonitas que este libro nos va a enseñar a todos nosotros. Este es uno de los libros que prácticamente las personas empiezan a estudiar. Casi la mayoría de las personas que empiezan a estudiar los evangelios empiezan por este evangelio. Aunque a mí siempre me ha gustado comenzar por el primero, que ha sido siempre Mateo, pero a muchas personas nos enseñan a estudiar el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan está muy rico de enseñanzas. Entonces ya para la semana que viene, que va a ser el lunes, vamos a comenzar a estudiar el libro de Juan. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Juan en el capítulo 1 y verdaderamente no sé si hablaremos el 1, el 2 o el 3, el 1 y el 3, pero vamos a empezar en el capítulo 1. Así que ahí nos miramos y que tengan un bonito día y nos vemos el lunes. Bye. Hasta luego.